Bienvenidos a su programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. Hoy estaremos hablando sobre un tópico que quizás muchos de nosotros quisiéramos evitar de tener que hablar, hasta aún más tener que discutirlo con nuestros hijos. ¿Cómo podemos hablar con nuestros hijos sobre el tema de la guerra? Bueno, depende de dónde nos estás escuchando. El tema de la guerra puede tener unos sentidos muy diferentes de un país al otro, de una cultura a la otra. Más bien de un parte del mundo hacia el otro. Pero de todos modos es una cosa que está en el mundo y tenemos que ver. Yo lo que sí quiero es de que antes de empezar a advertirles de cuando sus hijos escuchen algo o los políticos digan una cosa, claramente mucha gente dice, bueno, pues es que están haciendo a veces decisiones basadas en evidencias y las circunstancias cambian. Los datos cambian. Quizás, pero quizás no. Vamos a decir la verdad. Aquí te lo voy a decir como te lo ha dicho muchas veces, tal y como es. Quizás sí, quizás no. Hay mucho político, mucha gente que argumenta para la guerra. Y lastimadamente es una guerra que es más bien por ganancia financiera de ciertas compañías, ciertas familias internacionales que son de dinero y que ellos van a tener gran ganancia por la guerra. Pero la guerra no tiene nada de lógico. Nada lógico sobre esa guerra. La lógica es fuera de orden aquí, porque todo lo que quieren es promover una guerra. Y a veces, cuando conviene, que es la necesidad de tener que defenderse un país, un territorio, o hasta una comunidad de algo que está aterrorizando esa comunidad, hacen el ojo ciego para no tener que ver la realidad de tener que defenderse. Y el mismo político que quería la guerra, o la misma organización, o los individuos que estaban argumentando con tanto fervor sobre el tener que ir a pelear. Y qué interesante que cuando quieren hacer eso, pues están hablando de los hijos de alguien más, nunca los hijos de ellos, a ir a pelear una guerra. Pero en ese momento, a veces porque no les conviene, o quizás hay una incentiva financiera que no quieren ir a la guerra, pero es necesario tener que pelear para defendernos. Bueno, la guerra puede ser algo internacional en cuanto a una nación sin provocación va y ataca a otro territorio simplemente por la influencia demoníaca, la influencia de Satanás, de los ángeles caídos del cielo que bajaron con la rebelión de Satanás. Y lo que ellos desean es ver la muerte y la matanza entre los pueblos, porque odian al ser humano que ha sido creado en la imagen de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de no más ir a pelear y a matar sin razón. Pero a veces la guerra es esencial. Oiga, lastimadamente he escuchado de hasta naciones donde la corrupción es tan mal que hasta el propio ejército del gobierno, en donde uno está allí, no les pueden tener confianza porque son violadores. Y eso te estoy diciendo ahorita, si tú eres uno de esos, Dios te va a tomar a cuentas por lo que estás haciendo. Y no te lo estoy diciendo como amenaza, te lo estoy diciendo porque te amo. Y Dios quiere que tengas una buena vida. En cuanto a toda esa culpabilidad, Dios te la quita y te perdona por lo que has hecho. Pero esa corrupción ha sido que el pueblo resulte a otras alternativas para proteger su pueblo, porque el gobierno que los debe de cuidar es un terror contra su propio pueblo. Qué lástima, qué triste. Y entonces por eso, aunque no entendemos quizás de otra nación, por qué las cosas son en otra ciudad o en otra nación, por qué son las cosas en una cierta manera, porque hay guerreristas
que parece que son los héroes del pueblo. Pues quizás sea por una razón. No estoy advirtiendo ni estoy promoviendo la violencia, pero lo que sí estoy diciendo es que la realidad de la guerra está allí. O quizás tú vives en una ciudad donde hay mucho, ¿verdad? Actividad de pandillas, de las gangas. Y la cosa está muy mal. O quizás vives en un pueblo muy pasible. Pero entonces oyes de una guerra en una tierra lejana y tu gobierno te manda a pelear esa guerra. Bueno, la cosa es que las guerras empiezan y las guerras se van. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a cómo nosotros podemos hablar con nuestros hijos, nuestras hijas, sobre la guerra? Mira, antes de empezar, te doy muchas gracias por sintonizarte a ti, donde lo vas a escuchar tal y como es, en cuanto a cómo hablar con los hijos sobre el tema de la guerra, del punto de vista cristiano, del poder de Dios, para que camines sobrenaturalmente sobre el agua. También quisiera darle la bienvenida. En unos momentos nos va a acompañar una hermana que yo conozco, no necesariamente hermana en la carne, hermana en Cristo, que ella por muchos, ya más de 20 años, ha trabajado con niños y se retiró y hasta la traen para atrás, no la dejan retirarse, no la dejan jubilarse porque es tan eficaz en su trabajo. Pero es una hermana de Dios hermana en Cristo, que Dios la usa tremendamente en el reino de Dios. Su nombre es Jerusalén de Sión. Se oye como que es una ciudad en Israel, pero no, así es su nombre, Jerusalén de Sión. Y al final de esos puntos que yo le voy a compartir en cuanto a cómo hablar con sus hijos, cómo ayudar a sus hijos en cuanto a hablarles sobre el tema de la guerra. Después de mis puntos, voy a pedirle a Jerusalén que ella nos comparta unas escrituras, unos puntos que el Señor le ha dado a ella y llevarnos en oración. Por el tiempo, ella no puede estar con nosotros por todo el programa, pero puede darnos unos cuantos minutos. Entonces, al esperar a que ella pueda estar disponible, por lo tanto, quiero compartirles estos puntos de parte del pastor Sammy. Mire, vamos a Mateo capítulo 24, versículo 6. Estoy leyendo de la versión Reina Valera 1960 de hoy adelante. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mire, la cosa es de que Dios nos manda a usted y a mí en cuanto a tener hijos en nuestra vida, de que nosotros no nos turbéis, que nuestro corazón no esté aturbado por todas las noticias de la guerra. Ahora, miren, en particular, Jesucristo aquí nos está advirtiendo que vamos a oír de guerras y rumores de guerras. O sea, ya están algunas guerras pasando y rumores que van a aumentar. Y eso es parte de la vida. Desde que Jesucristo estaba aquí, antes de que Jesucristo estuviera aquí, desde después de que Él ascendió y se sentó a la diestra del Dios Padre, Dios mandó a su Espíritu Santo para estar aquí con usted y conmigo, para levantar y edificar el reino de Dios. Pero entre ese tiempo, en lo natural, van a haber guerras. Van a haber rumores de guerras. Pero Dios nos manda a usted, como hijo, como hija de Dios, como líderes de nuestra familia, y hasta aún más importante, líderes y padres de nuestro hogar, a tener un hogar calmado, que no está turbado, porque Dios dice que no os turbéis. Porque la cosa es de que la realidad es que la guerra es parte de la vida. Entonces, para no turbarnos y que nuestros hijos no se estén turbando, llenos de ansiedad, yo les recomiendo estos pasos.
Primeramente, apaguen los medios noticieros que aumentan la ansiedad de la guerra que ya está sucediendo. Claro, no estoy diciendo ignorar los datos, no estoy ignorando la realidad que la guerra está allí. Pero estar allí, como que una está pegado allí con una goma ah, para quedarse pegado, así, cementado, como se dice, pegado allí, atado a las noticias. Eso no es saludable. ¿Usted piensa que su hijo, que su hija no está poniendo atención, que quieren ver nomás la caricatura o quieren estar en el aparato para estar jugando o en el celular, jugando juegos en el celular o en el aparato que ellos tienen? Pero en realidad, aunque eso se mira, es que ellos no saben cómo responder a lo que está pasando en todo ese mundo. Entonces, no estoy diciendo ignorar lo que está pasando, pero no le dé tanta audiencia a los noticieros o a los medios que están hablando de la guerra. Mire, créamelo, que muchos de ellos saben cómo poner esos títulos en los artículos o en los videos que usted está viendo para engancharlos. Y usted que se siente ahí como un tonto una tonta porque gastó el tiempo viendo o leyendo algo que usted esperaba que yo hasta quizás iba a ser más sensacional de lo que era. Y hasta uno se siente decepcionado. Es un arte que ellos saben cómo manipular a la audiencia para que ellos estén escuchando más. Oiga, qué lástima que les demos tanta audiencia. Es importante estar informado, pero no es bueno, no es saludable estar en un estado neurológico y obsesionado a saber cada detalle en cuanto a lo que está pasando por medio de los medios de las noticias en cuanto a la guerra. Eso lo que sube la ansiedad y los ataques de pánico. Yo he podido ayudar a muchos niños en particular, menores de edad, en cuanto a la ansiedad por todo lo que está pasando en el mundo, sea en el tiempo de la pandemia, por el virus de cualquier cosa, ¿verdad? El gripe o otro virus, especialmente por la pandemia que muchos pasamos. Y escuchando todos los detalles y cuánto muerto y dónde se está desparramando y cómo no va a ser controlado, qué es lo que tienes que hacer. Es importante estar informado, pero ya escucharlo sobre tiempo, está muy mal. Y hasta aún, no nomás es en cuanto a la pandemia, sino que las cosas que están aconteciendo, ¿verdad?, en cuanto a las guerras o las comunidades donde hay guerreristas. El niño, la niña, se alarma en una manera que no es saludable, pero sin embargo, es responsabilidad suya de traer una calma, de hacer un ambiente, como dijo Jesucristo, en reconocer que las guerras ya están allí y que hay rumores que las guerras, hasta aún más guerras van a venir, como dijo Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 6. Pero es necesario que todo esto acontezca. Oiga, no lo podemos negar. No estamos viviendo una vida que negamos la realidad, sino confrontamos la realidad con la paz del Señor Jesucristo. Enseguida, en cuanto hablamos con cada uno de nosotros, especialmente con nuestros hijos que son muy chicos, tenemos que aprender, porque es muy fácil hablar en una manera agresiva para que ellos hagan caso, pero también tenemos que tener la conciencia de que cuando estas cosas que son muy alarmantes están pasando, tratar lo más que podemos, hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, en unos tonos tranquilos y no agresivos. ¿Por qué? Porque mantiene el estrés para abajo y no se alertan como otros niños que no conocen a Dios. Salmo capítulo 27, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. No temerá mi corazón, perdón. Aunque contra mí se levante guerra, mire ese particular, hasta que una guerra, bueno, una cosa es que una guerra se desate, otra cosa es que la guerra venga a su puerta de donde usted vive. Y no nomás venga a la puerta donde usted vive, sino que la guerra viene contra usted. La palabra de Dios dice allí, las últimas 3 palabras, yo estaré confiado. Oiga, por eso tenemos que tener en nuestro hogar el sentido de tranquilo y no hablar con nosotros en una manera agresiva. Acuérdenle a sus hijos que la guerra es fuera del hogar, no dentro del hogar con cada uno. Tenemos un enemigo, claramente. Hay gente que hacen cosas que no deben y traen crueldad a la vida de muchos, y tenemos que hacer justicia. Tenemos que pelear por nuestros derechos y pelear por aquel que no puede pelear por ellos mismos y traer justicia al mundo. Pero no todo el tiempo es necesario tener que entrar en la ansiedad de la guerra y los pleitos de todo el mundo. Es importante saber que Jesús, Jehová, es nuestra salvación. Y aunque todos anden así peleados, nosotros vamos a mantenernos en paz. Miren, es importante informar bien a nuestros hijos. Tenemos esa confianza que Dios está con nosotros. Pero ¿por qué tenemos esa confianza? Oiga, es como si alguien viene contra nosotros con un palito para pelear y golpearnos. Pero nosotros estamos con una arma de fuego fuerte y poderosa. Pues no vamos a tener mucho miedo. Porque sabemos que nos vamos a poder defender. Entonces, las armas que tenemos, si son más poderosas, nos va a dar ¿qué? La paz, porque sabemos que lo que trae el enemigo no nos va a quitar la confianza en Dios, sino vamos a decir, como dice la palabra, yo estaré confiado. Oiga, es como cuando uno va a ver los animales en el zoológico y hasta están los tigres allí bien grandísimos y está una pared de vidrio para que usted se pueda parar cerquititas a los tigres o a los leones. Algo agresivo, violento. Pero estamos allí hasta tomando fotos, estando un poco de payasos a veces. Pero lo hacemos en total paz porque tenemos la confianza que esa pared de vidrio nos va a proteger. Tenemos que hacer eso. No vamos a negar la realidad que en el otro lado de ese vidrio está el tigre que nos va a matar. Si estuviéramos en la selva nos estuviera destrozando si nos viera tan cerca de él o de ella. Pero en cuanto a la guerra, tenemos que acordar y hablar con nuestros hijos que así como podemos ver el tigre al otro lado de la pared, ahí está la guerra. Pero tenemos la confianza que estamos en el otro lado. Y esas cosas malignas no pueden pasar si estamos cubiertos con el poder y la unción del Espíritu Santo. Ahora, el siguiente paso yo recomiendo es dar abrazos tranquilizadores adicionales a nuestros hijos. Traerles ese sentido de calma y luego otra vez no ignorar los datos de la guerra, sino hablar con ellos dándole ese toque de ternura a nuestros hijos. Oiga, si usted es un abuelito o una abuelita, un tío, una tía, en cuanto que hay niños en su vida que quizás no tienen a sus padres o sus padres no los están criando bien o no están en la vida de ellos, es importante que usted tome la valentía y con el poder y la fe de Dios hacer una diferencia en la vida de esos niños. Denle esos abrazos saludables. No los esté tocando o besando en una manera que no es apropiada. Usted respételos.
Pero usted, de todos modos, en una manera ternura, que se gane el amor sincero, dele esos abrazos tranquilizadores adicionales. Porque aunque tenemos que hablar sobre los detalles de la guerra, y oiga, eso le va a traer mucha ansiedad en que todo el tiempo todavía se tienen que acordar que son niños. Ahora, no vamos a la otra extremo en que dicen, pues son niños, no tienen que saber de estas cosas, pero créanmelo. Si usted no habla con ellos, alguien más les va a dar la información que no es correcta. Y esa información puede ser contra los principios, los morales y los valores de la Biblia. Mire, unos meses atrás estaba hablando con un hombre que lastimadamente me estaba diciendo que Dios lo ha bendecido a él y a su esposa mucho. Pero él se confió de la vida, del sistema escolar de las escuelas públicas en cuanto a sus hijos. Y él, con toda la confianza que ellos estaban haciendo su trabajo y estaban haciendo su trabajo bien, nunca cuestionó qué es lo que estaba entrando en la mente de sus hijos. Bueno, resultó que muchos de esos maestros estaban poniendo veneno en la mente de los hijos en cuanto a su fe cristiana. Hoy en día, casi todos sus hijos no creen en Dios, porque fueron a una escuela secular que no involucra nada de Dios, pero aunque no lo involucra, les enseñan a ir contra su fe cristiana. Ahora es importante por eso que sus hijos lo escuchen, no renegando, no acusándoles, no hablándoles en una manera necia que los cansa, sino a la manera que les dice, mire, eso es lo que nosotros creemos porque es basado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha visto tantos tiempos en la historia del hombre y de la mujer, del ser humano, y todavía la palabra de Dios sale ganando. Pero en ese tiempo, aunque tenemos que decir la verdad, porque si usted no le dice la verdad, alguien más le va a decir algo totalmente diferente y les lavan la cabeza y ellos rechazan la fe que usted les ha dado. Miren, hablen con ellos. Infórmeles para que cuando alguien más trate de entrar con una mentira, ellos tienen mucho más la verdad en su espíritu y saben combatir la mentira con la verdad. Pero acuérdese, aunque hacemos esos pasos en cuanto a la lógica, en cuanto al pensamiento y enseñarles y informarles, la paz más tranquilizadora es el abrazo y el amor y la ternura del padre, de la madre, del abuelito, de la abuelita, de esos niños. Salmo capítulo 46, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Oiga, tenemos que enseñarle esto a sus hijos, que aunque pase lo que pase en nuestro hogar, nos vamos a fortalecer porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y aunque haya tribulaciones, Él es nuestro pronto auxilio. Sabemos que tenemos el poder de Dios para ayudarnos. Y no nomás para ayudarnos. No tenemos que temer. No, como dice el versículo 2, por tanto, no temeremos. El temor no tiene que ser parte de nuestra vida, no tiene que ser parte de nuestro hogar cuando discutimos la verdad de la guerra. La paciencia también es importante, tener más paciencia con los niños. Muchos niños, uno piensa, ni quieren escuchar, no están poniendo atención, y ahorita la señora de Jerusalén nos va a dar más información sobre eso. Pero muchos niños enseñan que no les importan las noticias, no les importa lo que está pasando, y lo dicen con mucha convicción a veces. Pero a veces lo van a sorprender a uno. Y la razón que no saben o no quieren hablar, pues porque no saben cómo discutir estas cosas que son un poco complicadas. Pero usted como padre, usted como madre tiene que hacer esa acción
para ayudarle a sus hijos a entender qué son o qué es lo que está pasando en cuanto a las guerras. Tenga más paciencia con ellos, porque quizás van a empezar a estar de bromistas en la escuela. Oiga, y eso es una reacción. Nosotros que hemos trabajado con muchas familias en cuanto a la psicología y la consejería, en que algunos niños se convierten como el payaso de la familia, el payaso del salón de la escuela, porque están estresados y no saben cómo tratar con todo lo que está pasando y prefieren traer risas de que uno ande todo desmayándose por la información del mar o la situación de la economía, etc. Si usted mira que uno de esos niños está así, aunque le mire, uno le pregunta, ¿está todo bien? Sí, todo está bien. ¿Te está molestando algo? No, estoy bien. Eso se toma tiempo. Y aunque el niño, la niña no le diga los detalles, si andan así de nerviosos, denle ese, ¿verdad?, abrazo extra. Tenga paciencia porque quizás van a empezar a tener problemas en la escuela por las cosas que están entrando en la cabeza de Dios, la ansiedad. Por eso es importante que usted les enseñe este sentido de tener paz en el corazón, pase lo que pase. Mire, a pesar del riesgo, ese es mi siguiente punto, y con este punto acabo. Mi siguiente punto es lo siguiente, y el último. A pesar del riesgo económico o de la seguridad de lo que está pasando en cuanto a la guerra, mantenga las rutinas y las conexiones con su iglesia, las caminatas familiares, las comidas campestres familiares, ¿verdad? En persona, no nomás ¿verdad? Como se dicen, virtuales por la computadora. Háganlo en persona. Y al hacerlo en persona, toman tiempo para decir, mire, pase lo que pase fuera de nuestro hogar, en nuestro hogar vamos a seguir estables, con la presencia, la temblanza del Espíritu Santo, llenos de poder, llenos de calma y llenos de propósito por lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Salmo capítulo 112, versículo 7 dice lo siguiente: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Oiga, sus hijos tienen que ver esto, aunque esté hablando de la guerra. No es de negar los datos, pero es de no negar los datos, pero también no dejar ir la verdad de Dios. Que pase lo que pase, nosotros vamos a seguir en nuestras cosas naturales y tener tiempo para oír en el campo los pajarillos cantando que no les importa la guerra, los vientos que pasan por los árboles y nos trae una calma. Las caminatas familiares que nos ayudan a discutir cosas sobre la pandemia, la economía, la guerra. Y uno va a decir, pues, ¿por qué todo esto para hablar con los niños sobre la guerra? Porque al hablar, a tomar pasos, caminatas, ejercicios quizás, eso hace que el cerebro realiza una química que se llama oxitocina. Y ese químico es lo que nos ayuda con manejar el dolor en nuestro cuerpo, la enfermedad y restaurar una alma saludable en que experimentamos el gozo de Dios en nuestra vida. Mire, tenemos que ser sabios. Si vamos a hablar de la guerra, no lo hable con un sentido tan oscuro, tan solemne. Quizás vayan a la caminata así, el cerebro va soltando la oxitocina y el estrés no es tan palpable porque ya van manejándolo con actividad física. Hagan algo fuera de lo natural para que les enseñe a sus hijos que la vida sigue y todavía hay algo bueno, una aventura nueva de qué hacer sin tener que gastar tanto tiempo. Pero sobre todo, nosotros seguimos haciendo claramente seguros y con cuidado, pero todo el tiempo sin el temor de las malas noticias. Oiga, gente oye que algo está pasando y se espanta tanto y dice, no, ¿para qué? Hay guerras, no podemos hacer, nos quedamos encerrados en la casa
o nos vamos fuera, y es entendible si la guerra es muy fuerte. Entonces, pues vamos a hacer lo que vamos a hacer para proteger a nuestra familia. Pero de todos modos tenemos que vivir y enseñarles a nuestra familia que vamos a hablar sobre los datos de nuestra vida, sobre los datos de la guerra que yo creo está pasando en el mundo, los guerrillistas que están pasando en nuestra nación. Pero vamos a confiar en Dios sobre todo. Para confiar en Dios es que sabemos con tanta fe que Él nos va a defender y Él está con nosotros. Mire, ya llegó el tiempo de hablar con la hermana Jerusalén de Sion. Jerusalén de Sion, por favor, comparta con nosotros su punto de vista en cuanto a cómo ayudar a hablar con los niños sobre la guerra. Y si será tan amable, por favor, llévenos en oración. Aleluya. Bendiciones. El Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio, porque estamos en tiempos difíciles y va a querer venir la preocupación, va a querer venir el temor a nuestras vidas, aún como adultos. Entonces tenemos que tratar con aquello antes de poder ayudar a alguien más. Porque nosotros como padres somos los que creamos el ambiente. O sea, nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. Y quiero decir que hay 365 versículos que dicen, no temas. Aleluya. Nuestro Padre Celestial, Él es nuestro patrón a seguir como padres y Él nos ha equipado totalmente. Porque escrito está que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de esas fortalezas, de ese temor que se quiere apoderar de nuestras vidas o de nuestros hijos. Todo lo que atemos será atado en el cielo. Y ese temor tiene que salir. Después de habernos examinado nosotros mismos, saber dónde estamos nosotros, fortalecernos, entonces ya podemos ver cómo ese niño se siente. ¿Qué es lo que sabe? Porque hay unos pequeñitos que no saben y no quieren saber de la guerra. Pero hay otros niños que silenciosamente están preocupados. Hay aquella cuestión, están en la oscuridad tocante ese tema. Entonces, vamos a necesitar saber qué es lo que sabe y cómo se siente. Déjeme decir un versículo antes de orar. Y dice, ponte toda la armadura de Dios para que cuando venga aquel día malo, tú puedas pararte. Y después de haber hecho todo, orar, leer la palabra, ayudar, entonces puedas pararte firme tú y tu casa. Padre, en estos momentos estamos clamando la sangre del Cordero. Sabemos que hay un muro de protección alrededor de nosotros, que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Declaro estas verdades de tu palabra para cada hogar, Señor, cada persona que está escuchando. Oh Padre, que esa tranquilidad, esa paz pueda invadir el corazón de esos niños en el nombre del Señor Jesucristo. Ven, príncipe de paz, a cada hogar, a cada matrimonio, a cada familia. Padre, te damos gracias, te amamos y te agradecemos, porque sabemos que nunca nos vas a dejar ni abandonar. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermana Jerusalén de Sion, por estar con nosotros aquí con su programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. Y sobre todo para orar por nuestra audiencia. Miren, si algunos de ustedes fueron bendecidos por este programa de hoy, les quiero pedir 3 cosas. Bueno, 4 cosas. El primero, denos el dedito para arriba, el pulsar para arriba, el like button
ahorita hágale clic ya. Y si no lo ha hecho este tiempo, por favor, al dedito muévalo para el lado donde dice suscríbeme, subscribe. Y luego sale una campanita o la palabra que dice follow, seguirme. Por favor, haga esos 3 clics ahorita ya. Necesitamos de su apoyo. Y al tener su apoyo, usted tiene una suscripción gratuitamente gratis y acceso a tantas horas y horas de programas que ya estamos puestos allí para que ustedes lo escuchen y sean bendecidos. Y sobre todo, caminar sobrenaturalmente sobre el agua. Por lo tanto, ahorita les pido, háganle clic al like, al pulsar para arriba, al suscríbeme y a la notificación, la campanita de seguirnos todo el tiempo. Mire, si usted no ha hecho esto ahorita, le pido que lo haga. Estamos en 3 formatos: en YouTube, en Spotify Podcast y también en rumble.com. Por favor, haga una cuenta en todos esos 3 y háganle clic al like, subscribe y notification bell, follow, ¿verdad? Al pulsar para arriba, a la suscripción y también a la notificación o al seguirme. Es muy importante que lo haga. Y mire, si esos puntos de vista, claramente yo le voy a decir ahorita, son muy raros que alguien más lo escuche. Le pido, si conoce a alguien que habla inglés más que español o hablan totalmente el inglés, ahorita es el tiempo de también compartir ese mensaje con ellos. Búsquenos en inglés también. Power and Counsel with Pastor Sammy. Casi todos nuestros programas están en inglés y en español. So, por favor, háganlo ahorita también. Mire, tenemos a varias gente que ya lo hizo. Y lo voy a leer aquí. Gary Espinosa. Muchas gracias, Gary, por acompañarnos aquí y hacer like, subscribe y notification. También a Tim Galls. Gracias, Tim Galls, por estar aquí y suscribirte aquí en Poder y Consejo con Pastor Sammy. A Marta Carranza. Gracias mucho, Marta. Te agradecemos mucho por tu ayuda. Y también a Gary por ayudarnos a prepararnos para ese gran tributo, homenaje a la pastora María Rosario o Chayo Espinosa. Pero mire, eso viene adelante. Pero también queremos darle la bienvenida a Permico Peters. Gracias, Permico Peters, por acompañarnos. Daniel González. También gracias, Daniel González, por acompañarnos aquí. A J-Dance Christian Music Group de las Islas Filipinas. Y también a Rachel Colorado Creating, que es hermana de Mary Lou, como le dice, es madrastra, o bueno, del lado de su esposo, Rachel Colorado Creating. Entonces ella también, si usted puede buscar ese programa sobre alguien que murió y resucitó, el Señor la resucitó y la curó de cáncer, y ya más de 34 años sin el cáncer. Pero mire, búsquelo por favor ese programa también y compártalo, es importante compartirlo para que otra gente venga al conocimiento de Jesucristo. Y así todos nosotros sobrenaturalmente continuaremos caminando sobre el agua. Muchas bendiciones y los espero ver y escuchar hasta la otra vez. Muchas bendiciones.